Comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas a este segundo evento que se llama Vacunación contra el COVID-19 y Reconstrucción Nacional. Como todos saben, estos son algunos de los retos más grandes que tiene el gobierno en este año. La crisis del COVID-19 ha sido mundial y países grandes como Estados Unidos, la Unión Europea completa, están enfrentando ya problemas con los sistemas de vacunación, ya que algunas de las casas farmacéuticas no están cumpliendo con las cuotas que se habían comprometido y eso está atrasando sus planes cuando ellos están sufriendo una segunda y algunos una tercera ola de casos de COVID-19. También, bueno, en un hecho histórico, el año pasado, fuimos víctimas de dos huracanes, el paso de Eta y Iota, en un plazo tan solo de 2 semanas, y esto teníamos una gran producción agrícola el año anterior, y bueno, se vio afectada por esto, y hay zonas que todavía están incomunicadas. El gobierno está poniendo algún esfuerzo en reconstrucción de carreteras, en ayuda a personas que sufrieron daño en sus hogares, incluso que los perdieron completamente, pero muchas veces eso no es suficiente. El punto importante de este webinar de hoy, que nos acompaña el licenciado Alejandro Cafati del POSDE, un reconocido economista, pero el punto importante para nosotros como estudiantes o profesionales del periodismo, personas interesadas en hacer veeduría social, es bueno ver lo que se ha preguntado todo el año pasado, la población, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo se están usando estos recursos? ¿Cómo está haciendo las cosas el gobierno? Entonces, se va a presentar ahora Alejandro. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Joan. Un placer estar con ustedes y con cada uno de los participantes. Es un honor para mí poder acompañarles y hablar un poco sobre esa realidad económica y social que muchos de nosotros vivimos, pero que no logramos dimensionar aún, al menos en aspectos cuantitativos e indicadores sociales. Entonces, en ese sentido, la presentación la vamos a dividir específicamente en 3 partes concretas. Una primera parte hablando sobre las repercusiones económicas muy generales que provocó la paralización económica de la COVID-19, una segunda parte hablando precisamente sobre los efectos económicos provocados por esta doble tormenta que mencionabas, Joan, Eta y Iota, y finalmente todo lo concerniente a cómo está el panorama para implementar ese plan de vacunación para el COVID-19 y si en verdad tenemos la capacidad financiera y técnica para poder llevar a cabo un proceso de este tipo. Así que es un honor para mí. Sí me gustaría saber, Joan, un poco cuál va a ser la dinámica, si hasta el final de la presentación no hay preguntas o puede haber interrupciones durante o en medio de la ponencia. Correcto, Alejandro. Bueno, siguiendo lo que hicimos la sesión anterior, quienes estén interesados y tengan preguntas, las dejan abajo pueden ver una que dice Q&A, que son preguntas y respuestas, dejan su comentario, yo te los hago al final de la presentación, también lo pueden dejar en el chat. Entonces, para que aprovechemos un poco y tengas el tiempo de 45 minutos para tu presentación, Alejandro, y dejamos los últimos 10 minutos finales para las preguntas y respuestas que ustedes tengan. Solamente vamos a hacer un par de avisos antes de darte el tiempo. Lo primero, recordarles e invitarlos a que sigan Voto Informado Honduras en Facebook, Twitter, en Instagram, que es una plataforma juvenil que está trabajando para que logremos cambios estructurales en los procesos electorales. Tenemos unas actividades muy interesantes para este año. Pueden escribirnos, pueden seguirnos y van a ver. También que conozcan y están en todas las plataformas, en Revistazo y también en Voto Informado, ALAC, para que hagan denuncias de corrupción o si tienen preguntas, tenemos un equipo de abogados muy capaces, listos para responderlos, para ayudarles en caso, como les mencionaba, de hacer denuncias de corrupción, se pueden hacer de forma anónima. Si buscan en nuestras redes, ahí está la información. Y bueno, comenzamos, Alejandro. Muchas gracias. Listo, gracias Joan. En este momento voy a compartir mi pantalla y agradeceré mucho si me comentan si la están mirando para dar inicio al conversatorio, ¿no? Sí, Alejandro, sí se ve. Gracias. Perfecto. Como les comentaba, es una presentación dividida en 3 partes, un poco tratando de manera general los efectos económicos de la crisis del 2020 producida por COVID-19, Eta y Iota, y vamos a ampliar dentro de la medida de lo posible este plan de vacunación que está en el país y cómo estamos en situación económica y financiera para llevar a cabo este hecho, ¿no? En ese sentido, vamos a ver, ahí está, ok.
Como les mencionaba, los principales efectos económicos, ¿no? Los efectos económicos por la COVID-19 fueron vistos en diferentes circunstancias, en la liquidez financiera del sistema bancario nacional, dado que muchas de las empresas y muchos de los hogares no tuvieron el ingreso necesario para hacer frente a sus obligaciones, ya sea de tarjetas de crédito, de deuda, y por ahí se miró afectado entonces el tema de la liquidez bancaria. También hubo una repercusión económica significativa en el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. El COEC maneja que más del 56% de las MIPYMES, estamos hablando de 392,000 micro, pequeñas y medianas empresas, cerraron a consecuencia de la paralización económica. Hubo una caída, evidentemente, en el tema de los ingresos fiscales, esto producido por la falta de dinamismo económico nacional e internacional que impidió que el Estado de Honduras recaudara ingresos por impuestos directos o indirectos, es decir, por las ganancias de las empresas o a través del consumo de las personas y las corporaciones privadas, ¿no? A esto se le suman otros efectos, por ejemplo, se mencionaron y se estuvo en discusión en alguna otra medida poder aplicar diferentes formas de poder captar ingresos fiscales. En un momento se habló incluso de darle o de ponerle un impuesto al comercio digital, pero es totalmente, fue una idea que se abandonó, dado que Honduras no tiene la capacidad técnica ni tecnológica para aplicar un tipo de este impuesto, ¿no? Adicionalmente, y hablando en temas un poco más macroeconómicos, dado en cuenta este panorama general que pasaron en los 8 meses o 7 meses de confinamiento en el 2020, Honduras sumó cifras económicas o pérdidas económicas para finales de año de más de 7,000 millones de dólares, equivalentes prácticamente al 30% del Producto Interno Bruto. Más del 70% de los ingresos familiares se miraron reducidos a raíz de la paralización económica y más de 1,6 millones de personas en la economía informal dejaron de percibir ingresos, porque a diferencia de crisis anteriores, esta paralización económica que obligó a los hogares y a las empresas a cerrarse, y donde estuvimos al menos 5 meses en un confinamiento obligatorio, también paralizó por primera vez en la historia el tema de la economía informal. Y acordémonos que en Honduras el 70% de la economía es economía informal, es decir, que no están debidamente inscritos dentro del aparato legal del Estado, ¿no? Y en ese sentido, entonces, y según declaraciones de la ex ministra de Finanzas, se acumularon pérdidas diarias de aproximadamente 26 millones de dólares, lo que nos llevó entonces a final de año a sumar pérdidas económicas de 7,000 millones de lempiras, lo que vendría aquí representando prácticamente unos 135,000 millones de lempiras, pérdidas económicas nunca antes vistas en la historia económica, ni siquiera moderna ni anterior de Honduras, ¿no? Esto nos llevó entonces a mayores niveles de endeudamiento, porque acordémonos que con la llegada de la COVID-19 y con el tema de la demanda hospitalaria que había en el país, se necesitaban muchos recursos para poder hacer frente, recursos que, como vemos, vuelvo y repito, no se contaba en algún momento por parte del Estado por la falta de recaudación tributaria. Esto nos obligó entonces a endeudarnos tanto a nivel nacional e internacional. Esta fue una de las predicciones que nosotros hicimos a mediados de año del 2020 como FOSDE, donde proyectábamos que para finales de 2020 Honduras tendría el 66,9% de su Producto Interno Bruto endeudado, lo que equivale a más de 15,500 millones de dólares. ¿Por qué este tema es importante? Porque acordémonos que al final del día hay que pagar de alguna u otra manera el tema de la deuda y que a medida nos vayamos endeudando más se va convirtiendo entonces en la principal institución a financiar por parte del gobierno de la República y el presupuesto general de la República, ¿no? En ese sentido, son niveles de endeudamiento nunca antes vistos en la historia moderna del país y que aunado a esto se le suma entonces la llegada de la vacuna, que evidentemente tendríamos que tener los recursos financieros para poder hacer frente a este plan de vacunación, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? A raíz de esto, entonces, nosotros como FOSDE proyectamos que para finales de 2010 el decrecimiento económico no fue de un 8%, como mencionó el Banco Central de Honduras, sino que pudo llegar a alcanzar incluso un 10%. Esto explicado en gran medida por la falta de dinamismo económico que ha habido en el país, por el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas que estaban dentro de la economía formal precisamente, y sobre todo por el efecto de esta doble tormenta que ya la vamos a ver más adelante, que vino a darnos el tiro de gracia en los temas económicos y sociales. Nosotros mencionábamos en diferentes aspectos como FOSDE
que Honduras no había vivido una crisis de tal magnitud en los últimos 40 años, y lo que estamos viviendo solo se podría equiparar a la suma de la crisis de la deuda de los 80, de la crisis energética de los 90, de la crisis financiera de 2008 y de la crisis política del 2009 a raíz de un golpe de Estado. Toda la suma total de lo que Honduras decreció en estos últimos 40 años es la sumatoria total de lo que decrecimos en un tan solo año. De aquí entonces el panorama no pintaba nada fácil para este 2021 y no pinta nada fácil para los próximos años, porque acordémonos que lastimosamente el tiempo es continuo y no de un cambio de año vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Hay que trabajar en medidas de política pública que nos den entonces el panorama necesario para poder generar un mayor crecimiento y desarrollo económico tanto para los hogares como para las empresas, ¿no? De aquí entonces mencionaba la caída en los ingresos tributarios, que para octubre de 2020 ya sumaban cerca del 23% de los ingresos que el Estado de Honduras logró recaudar en el 2019, una caída significativa de los ingresos tributarios que nos obligó entonces a endeudarnos en cerca de 56.000 millones de lempiras para poder financiar el presupuesto general de la República de este 2021, deuda que al final del día viene a incrementar este indicador deuda PIB, que es una señal incluso de riesgo financiero para el Estado de Honduras y el gobierno de la República en general. Todo esto sucede entonces antes y durante un año electoral, que sabemos que los años electorales son difíciles para implementar políticas públicas, tanto sociales como económicas, históricamente del país, ¿no? A esto entonces, y aquí donde yo les mencionaba, este fue el panorama que nos encontramos hasta octubre en el tema del COVID-19. En noviembre llega la tormenta tropical ETA y el huracán Iota, que viene a darnos el tiro de gracia para coronar el peor año económico y social para la historia hondureña. En ese sentido, entonces, los efectos más directos que ocasionó ETA fueron daños a más de 28.000 o 29.000 viviendas, más de 69 comunidades estaban incomunicadas y muchas de estas siguen estándolo, más de 182 carreteras totalmente destruidas, y no digamos de los puentes, esto en temas de infraestructura vial, si así se le quiere hacer llamar, ¿no? Adicionalmente, esto vino a generar un problema sanitario en la zona, en las principales comunidades de la zona norte del país, como ustedes lo podrán ver en el gráfico. Muchos de ellos fueron afectados un 100% el agua potable o el suministro de agua potable, y que hoy en día todavía siguen sin contar con este vital líquido, y que sabemos que igual que en 1998, esto puede generar rebrotes de enfermedades como el cólera, que fue uno de los principales efectos secundarios que tuvo Honduras luego del paso tropical de este fenómeno por el territorio nacional, ¿no? El tema del suministro de energía eléctrica también fue fuertemente dañado en las principales comunidades de la zona norte a consecuencia del paso de la tormenta ETA, según información de COPECO y la OMS, ¿no? En ese sentido, y 15 días después, para ser exactos, llega el huracán Iota a Honduras, que afectó directamente a más de 19.000 viviendas, dejó incomunicadas a 3 comunidades más o adicionales a las que había dejado ya ETA en el territorio nacional, más de 87 carreteras afectadas, y no digamos entonces los efectos colaterales como el derrumbe, el deslizamiento y los ríos y quebradas desbordadas, dado que ya había una saturación de agua en la zona norte del país producto del paso de la tormenta ETA. Muchos expertos, geólogos, mencionaban que el paso de la tormenta tropical ETA le abrió camino para que Iota vendría a generar mucho más desastre y mucho más estragos al territorio nacional. Y acordémonos que adicionalmente la zona norte de Honduras es la principal zona productiva del país y es además la que concentra cerca del 80% del comercio internacional a través de las importaciones y las exportaciones. Nos vimos incluso obligados a cerrar 2 meses en nuestro principal aeropuerto, que es el aeropuerto vía en Morales, en la Lima, producto de las inundaciones. De aquí entonces los efectos económicos ya se visualizaban que iban a ser significativos para el país. Vuelvo y repito, más de 3.9 millones de hondureños fueron afectados por el paso de esta doble tormenta tropical, y hasta el momento, según información de la OMS y COPECO, 180.000 familias hondureñas se encuentran aún damnificadas en centros de albergues en la zona norte del país, e incluso en Tegucigalpa, porque aún está habilitado el albergue
Villa Olímpica, donde muchos hondureños y muchas familias capitalinas fueron albergadas a consecuencia de los derrumbes que produjo la saturación de suelos en la zona centro del país. De aquí entonces nosotros mencionábamos que las pérdidas económicas por este paso de los huracanes podrían ascender a cerca de unos 10.000 millones de dólares. Se generaron, aunado a los empleos que se habían perdido a consecuencia del COVID-19, más de 860.000 empleos se perdieron por el paso de esta doble tormenta, 240.000 más que lo que se tenía ya por el COVID-19. Y se generaron, y más de 3.9 millones de hondureños cayeron en la pobreza, para tener una pobreza que va a representar para este 2021 cerca del 75% de la población, o lo que me gusta decirlo a mí en palabras sencillas, 7 de cada 10 hondureños están en condición de pobreza y pobreza extrema. Esto entonces nos dio como resultado un retroceso de al menos 22 años en indicadores macroeconómicos y sociales. En el 2020 estábamos justamente en la misma situación económica y social que nos dejó el paso del huracán Mitch en Honduras, con una desigualdad, con unos indicadores sociales en detrimento de la sociedad, con una deuda que representaba un ratio del PIB importante y sin un horizonte claro para poder salir de esto. A diferencia del 98, que venía empezando prácticamente un gobierno, en este 2020 nos toma entonces o nos agarra con los pantalones abajo, si así lo queremos llamar, dado que estábamos entrando a un año electoral para prepararnos en lo que se conoce en las campañas electorales y a celebrar las máximas fiestas cívicas del país, que son las elecciones primarias y generales, que vienen a generar, o que vienen a crear, mejor dicho, un talón de Aquiles más o una piedra más para el crecimiento económico del país, porque históricamente ha estado demostrado que no es posible implementar políticas públicas en años electorales, dado que diferentes personas y diferentes funcionarios públicos se encuentran ya con otro chip. Incluso la misma sociedad se encuentra con un chip ya electoral, y no estoy criticándolo, simplemente estoy diciendo que es una dificultad para implementar políticas públicas efectivas en años electorales. De aquí entonces, y aquí me faltó una filmina, les pido disculpas, se viene a implementar o se viene a crear esto del plan de vacunación nacional contra el COVID-19. De aquí se habló bastante de que Honduras había sido miembro, que había sido aceptado dentro de la iniciativa COVAX, una iniciativa que le iba a permitir el acceso a las vacunas al territorio o al país para poder aplicárselas a un porcentaje de la población. En ese sentido, ¿qué es la iniciativa COVAX y a qué se refiere precisamente? La iniciativa COVAX es una iniciativa de distribución global de vacunas para países de ingresos medios bajos. Permite además a los países pobres autofinanciarse y tener acceso a las vacunas de COVID de manera rápida y justa a un precio inferior al costo total, porque acordémonos que los países de ingresos medios bajos como el nuestro no tienen la capacidad de pagar el 100% del precio de la vacuna, porque dado que es un producto sumamente nuevo, le vamos a decir, y que ha tenido inversiones millonarias para poderse crear, los costos son elevados. La vacuna que va en Honduras cuesta la dosis al menos $4, y esto nos genera entonces que pueda estar fuera de nuestros alcances. Sin embargo, la iniciativa COVAX nos permite que en conjunto con 92 países más salgamos al mercado a poder competir a tú con países, así se le quiere llamar, de más altos ingresos, para que no haya esas desigualdades al final del día, ¿no? Los países pobres, como Honduras, pueden acceder a la vacuna a través de dos formas, ¿no? Unas compras comprometidas, que es el esquema en que entra Honduras, donde los países deben realizar garantías comprometidas para adquirir la vacuna. Esto nos permite entonces a nosotros como país poder adquirir una dosis de AstraZeneca por $1.6, ¿no? Estamos hablando de al menos $2.4 inferiores al precio de mercado. Y está a través del acuerdo de compra opcional, donde los países simplemente no pueden o dicen no optar a recibir ninguna dosis de la vacuna en esta primera fase, pero eso implica entonces que en una segunda fase de distribución de vacunas van a tener que adquirirlas a un precio más alto, ¿no? Honduras en ese sentido entonces sí ha tenido algo a favor, que es que supo evaluar correctamente cuál era uno de los dos esquemas a incorporarse en esta iniciativa COVAX. Esto entonces nos ha permitido como país a tener o a poder tener acceso a más de 3.900.000 dosis
de vacunas AstraZeneca para 1.9 millones de hondureños. Acordémonos que esta vacuna se aplica en una doble dosis a cada una de las personas, por lo tanto es más difícil la colocación o la implementación y la ejecución de este plan de vacunación, y evidentemente es más caro para países pobres como el nuestro, ¿no? Dentro de estas dosis representa prácticamente, ese 1.9 millones de hondureños, mejor dicho, representa cerca del 20% de la población, y esa población fue priorizada según información de la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud hondureña, en los diferentes rubros. 80,000 personas que laboran en el sector de salud público y privado, más de 798,000 hondureños mayores de 60 años han sido priorizados para esta primera fase de implementación del plan de vacuna para el COVID-19, población con comorbilidad de 450,000 y trabajadores esenciales, ¿no? Y aquí vamos a irnos desarrollando un poco más, porque acordémonos que el contexto que ya dejó el 2020 era totalmente adverso para esto. Acordémonos que la iniciativa COVAX es una iniciativa que autofinancia la adquisición de vacunas, es decir, a los países no se las regala, cada país tiene que hacer frente a estas vacunas, que vamos a ver cuánto cuesta entonces este plan de vacunación COVID para estos 1.9 millones de hondureños. Esta es la población a priorizar por cada una de las fases. Es importante mencionar que el plan de vacunación COVID está dividido en dos fases. La primera fase que va a iniciar el primer trimestre de este 2021 y la segunda fase iniciaría el tercer trimestre del mismo año, según la llegada de las dosis al territorio nacional, ¿no? Esto es una información solamente general para que conozcamos cuál va a ser ese cronograma de actividades que va a dar a cabo la Secretaría de Salud acompañada con la OPS, ¿no? Discúlpenme. En ese sentido, entonces, los objetivos principales que la Secretaría de Salud ha determinado para el plan de vacunación es la protección del sistema de salud público y privado ante la demanda de unidades de cuidados intensivos producto de la infección del COVID-19, reducir la mortalidad severa asociada al COVID-19, asegurar la continuidad de los servicios básicos para la población y reducir la transmisión comunitaria. Esos son los principales objetivos, por lo cual el Estado de Honduras ha decidido adquirir este 20% de dosis para la población, ¿no? O estos 3.9 millones de dosis para el 20% de la población sería. Pero entonces, si ya dijimos que estas vacunas son autofinanciadas, ¿cuál es el precio? Pues se estima que el precio de implementar y ejecutar el plan de vacunación asciende a más de 56 millones de dólares, estamos hablando de poco más de 1.400 millones de lempiras, donde el 53% de estos fondos requeridos es relacionado o está directamente vinculado a la compra de la vacuna y los insumos de logística. Por insumos de logística nos referimos a guantes, equipo de protección personal, jeringas, etcétera, y el 36% del costo está relacionado entonces al tema de la contratación de recursos humanos y un 2% para la ejecución nacional del plan a nivel nacional. Estamos hablando entonces de alquiler de vehículos, movilidad de personal, etcétera. Sin embargo, y aquí es donde viene a preocupar el tema de la vacuna en el territorio nacional, y esto es producto principalmente de este efecto, de esta doble crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Hasta finales de 2020, Honduras solo disponía de 17 millones de dólares para poder hacer frente al costo total del plan de vacunación. Esto representaba cerca del 30% de los fondos totales requeridos a través de, ya sea del presupuesto general de la República o de donaciones de la cooperación internacional y organismos multilaterales. Prestaban entonces financiar 39 millones de dólares que fueron implementados o fueron aprobados por el Congreso Nacional en el nuevo presupuesto general de la República a través del incremento presupuestario a la Secretaría de Salud, que asciende a un 14%. Si bien es cierto, es el mayor incremento presupuestario en los últimos 10 años a la Secretaría de Salud. Sin embargo, todo el incremento, todos los 2.200 o los 2.400 millones de lempiras adicionales tienen que ver estrictamente para poder ejecutar en tiempo y forma este plan de vacunación, ¿no? Aquí estamos viendo una información también de la Secretaría de Finanzas, perdón, de la Secretaría de Salud, en el cual nos muestra cuáles son el costo total por actividades
a implementar de este plan de vacunación. Lo interesante es que nos dice cuáles son las principales líneas que faltan por financiar. Y si ustedes se fijan, el tema de los recursos humanos, la línea 07, está sin financiar en un 100%, que representa cerca de 20 millones de dólares, y que es un tema fundamental, porque de nada nos sirve tener las vacunas si no tenemos el personal para implementar e ir en busca de la población priorizada por la OMS y la Secretaría de Salud, ¿no? Adicionalmente, el tema de la compra de las vacunas y los insumos solo está financiado en un 50%, y Honduras tiene que ver entonces de qué forma puede garantizarle a la iniciativa COVAX que va a poder pagar los restantes 50% que hace falta para cumplir con el 100% del pago realizado. Y así como ustedes podrán ver, se pueden observar que hay diferentes líneas de actividades que aún no tienen fondos concretos de la Secretaría de Salud y del Gobierno de la República para financiarse, ¿no? Esto entonces es importante mencionarlo porque ese es un primer problema financiero. Un segundo problema es el tema del recurso humano. Según información de la Secretaría de Salud, actualmente el sistema sanitario nacional público colaboran en los planes de vacunaciones previos al plan de vacunación para la COVID-19, 2.943 personas relacionadas al área de la salud. Estamos hablando de enfermeras auxiliares, estamos hablando de guardaalmacenes, estamos hablando de digitadores, estamos hablando de supervisores y todo el personal necesario para poder atender o implementar los planes de vacuna para menores de 5 años, ¿no? Sin embargo, este recurso humano no es exclusivo para las actividades relacionadas a vacunación en el país, sino que están asignados a centros asistenciales en el primer nivel de las diferentes regiones sanitarias de Honduras, que son 19, ¿no? Por lo tanto, una de las recomendaciones principales que hizo la OMS y la Secretaría de Salud al Gobierno de la República fue la contratación de 2.700 personas exclusivas para llevar a cabo el plan de vacunación. Esto es prácticamente el doble del personal que actualmente se tiene colaborando para implementar los planes de vacunaciones anteriores. Y esto le costaría al Estado de Honduras nada más y nada menos que 507 millones de lempiras adicionales. Entonces miramos entonces que ya tenemos una segunda limitación en un contexto de crisis prolongada por la COVID-19 y el paso de la doble tormenta tropical. En ese sentido, y hubo un tercer problema logístico que detectó muy adecuadamente la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud, fue el tema del almacenamiento, ¿no? Honduras cuenta con un almacenamiento nacional de biológicos que cuenta con 10 almacenes que funcionan como centros de acopio además, ¿no? Y que pueden enfriar las vacunas entre los 2 y los 8 grados centígrados y tienen una capacidad de 100 metros cúbicos. Además poseen 2 cámaras de congelamiento entre menos 15 y menos 25 grados centígrados con una capacidad de almacenamiento de 27.8 metros cúbicos, perdón. Sin embargo, el Almacenamiento Nacional de Biología ya cuenta con el 62% de su capacidad ocupada por trimestre para el 2021, quedando disponible nada más 38 metros cúbicos, que equivale a 38% del total de capacidad que puede almacenar. De aquí entonces ya miramos que Honduras no tiene el espacio logístico necesario para almacenar dosis significativas de vacunas para el COVID-19. Sin embargo, la Secretaría de Salud afirma que esta capacidad es suficiente para implementar estos o para ejecutar estos 3.9 millones de dosis que van a venir producto de la iniciativa COVAX en este segundo trimestre del 2021. Pero no solo a nivel central nosotros tenemos que tener una capacidad logística de almacenamiento, sino que también tenemos que tener una capacidad logística de almacenamiento y distribución a nivel regional. En ese sentido, la Secretaría de Salud afirma entonces que se cuentan con 153 almacenes biológicos municipales para poder almacenar y distribuir las vacunas de COVID-19 en las 19 regiones sanitarias del país. Sin embargo, y aquí viene otro pero también importante, 111 de los 153 centros de almacenamiento poseen el 70% de su capacidad de almacenamiento ocupados y 20 de los 53 no tienen disponibilidad o no tienen disponible capacidad de almacenamiento para dosis de vacuna del COVID-19. Entonces miramos que se nos limita la parte de distribución de la vacuna del COVID-19 a nivel nacional.
¿Por qué menciono estos temas? Porque todos estos temas están directamente vinculados con la crisis económica y social que estamos viviendo a raíz de la paralización económica y las crisis sociales que estábamos atravesando. En nuestro país, las prioridades principales del gobierno de la República, evidentemente, ha sido priorizar los temas económicos y sociales. Sin embargo, no nos preparamos en tiempo y forma para poder hacer frente a este plan de vacunación, incluso sabiendo que ya se estaban preparando, ya venían en camino posibles soluciones de vacuna desarrolladas, ya sea por Inglaterra, por Rusia, por Estados Unidos, que son las tres principales, al menos en el país. Esto entonces nos limita, quizás no para implementar, como lo vamos a ver más adelante, esta primera fase de la vacunación COVID para el 20% de la población, pero sí nos dificulta implementar o llegar a más personas en el tiempo. Esto quiere decir entonces, y una de las conclusiones que estoy adelantando, que muy probablemente el plan de vacunación del COVID-19 en este contexto que estamos mencionando se va a tardar al menos 4 años para llegar al 80% de la población necesaria para crear una inmunología colectiva, como le llaman los expertos de la salud en el mundo y en el país. Algunos comentarios finales ya para ir aterrizando sobre el plan de vacunación en concreto. Las dosis adicionales de vacuna de COVID-19 entregadas por iniciativa COVAX podrán ser adquiridas hasta finales de 2021 o principios del 2022. ¿Qué quiero decir con esto en concreto? Que para este año simplemente se van a vacunar a 1.9 millones de hondureños por parte de la Secretaría de Salud y a 7,000 afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social. De ahí no va a haber más nada de vacunación este año porque no tenemos en primera instancia la capacidad logística, ni el personal, ni los recursos necesarios para vacunar a más personas este 2021. El Instituto Hondureño de Seguridad Social compró 1.4 millones de vacunas para aplicarles a 7,000 afiliados y dependientes. Sin embargo, estas dosis serán para proteger a los trabajadores privados bajo el contexto de reactivación económica en el país. Esto quiere decir que siempre va a haber un porcentaje alto de población que no va a poder ser vacunada en este 2021. Para buscar una sostenibilidad del programa ampliado de inmunización, el gobierno necesita adicionarle a la Secretaría de Salud 35 millones de dólares aunado a los gastos de financiamiento para el plan de vacunación para la COVID-19 y la contratación de personal. En pocas palabras, el gobierno de la República debió incrementarle a la Secretaría de Salud cerca de 2,000 millones de lempiras para poder hacer frente a los planes de vacunación previos, porque no solo el COVID existe en Honduras, sino que existen diferentes enfermedades como la malaria, la viruela, que necesitan implementarse, entonces, como la fiebre amarilla, una vacuna en los menores de 5 años y que deben implementarse año a año según los acuerdos internacionales en materia de salud que tiene el Estado de Honduras. Entonces, es un tema sumamente caro y que lastimosamente no priorizamos ni financiera ni logísticamente en tiempo y forma. Honduras espera contar con más de 9.4 millones de dosis de vacuna para el COVID-19 para aplicárselas a 5 millones de ciudadanos, prácticamente el 81% de la población elegible. Porque acordémonos que no el 100% de la población puede ser vacunado, los menores de 16 años no se le hicieron pruebas, por lo tanto quedan descartados de aquí, y los mayores de 80 años también, ¿no? Sin embargo, no se poseen fondos necesarios, ni el recurso humano ni logístico para una tarea de este tipo. Por lo tanto, desde FOSDE y según nuestros análisis económicos y logísticos, el plan o el programa de vacunación podría tardar al menos 4 años en implementarse y llegar a ese 81%, salvo que el Estado de Honduras haga inversiones fuertes en materia logística, en materia de contratación personal, se amplíe la capacidad de almacenamiento de las dosis a nivel central y a nivel municipal, pero esto evidentemente es una inversión millonaria y que tampoco se va a hacer de la noche a la mañana, ¿no? Y finalmente el gobierno negocia, y esto es una de las noticias más relevantes que ha salido, ¿no?, con Pfizer para la obtención de 50,000 dosis gratuitas y aplicárselo al personal de salud. Sin embargo, la Secretaría de Salud ha afirmado en más de una vez que Honduras no cuentan con ningún nivel de enfriamiento con la capacidad de almacenar dosis que requieran una unidad de supercongelamiento mayor a los 65 grados centígrados, como lo es la vacunación Pfizer. Por esa simple razón, Honduras está negociando a través de la iniciativa COVAX la contratación de AstraZeneca, porque precisamente no tenemos la capacidad logística para almacenar
una de estas, vacuna Pfizer a nivel nacional ni a nivel municipal. Porque aquí incluiría entonces invertir mucho más recursos financieros y económicos en temas de fortalecimiento de la red hospitalaria nacional. De aquí entonces una de nuestras principales propuestas al gobierno de la República en el 2021 fue precisamente el fortalecimiento a la red hospitalaria nacional, que lastimosamente no se ha venido dando en los últimos 10 años y que en este 2021 estamos pagando entonces la factura fuerte de este tema. En muy resumidas palabras, les di un panorama bastante general de cómo está el tema de la reconstrucción nacional a través del plan de los efectos económicos del COVID-19 y el paso de una doble tormenta tropical en el territorio nacional que dejó pérdidas superiores a los 17.000 millones de dólares y que necesitaríamos entonces implementaciones fuertes de políticas públicas y sobre todo la generación de certidumbre para organizaciones nacionales y extranjeras. Y finalmente el plan de vacunación, que si bien es cierto es necesario y en este tema o en este punto en que nos encontramos no solamente es un punto sanitario, sino también es un punto económico y social, es un tema o una dificultad más que el gobierno de la República y nosotros como Estado de Honduras estamos enfrentando el producto de la incapacidad de prepararnos adecuada y formalmente. Entonces, por este tema y entendiendo que solo teníamos una hora y había que hacer preguntas y respuestas, yo me quedo por acá y quedo entonces pendiente a los comentarios que puedan surgir y a la discusión que hagamos a raíz de estos temas. El micrófono, Johan. Gracias. Típico. No es un Zoom. Si no se queda alguien sin encender el micrófono, no hay perros ladrando. Pero bueno, muchas gracias Alejandro por esa excelente presentación. Creo que ha sido muy clara. Nos pregunta solamente dos comentarios. El primero, Edgar nos pregunta dónde puede encontrar el plan de vacunación. Lo vamos a subir en unos minutos a la página de Voto Informado en Facebook. Voto Informado Honduras, pueden colocar, le dan seguir y lo descargan. Y Brian Vargas pregunta si tendremos acceso a la presentación. La respuesta es sí, se las vamos a compartir junto con las otras dos que nos compartieron en el primer evento. También hay otras personas que sé que tienen tareas sobre estos eventos y los dos van a estar subidos mañana también en nuestra página de Voto Informado, así lo vamos a hacer hasta mañana. Si alguien tiene otras preguntas para Alejandro, bueno, por mientras, Alejandro, a mí sí me gustaría saber cómo califican ustedes los esfuerzos del gobierno para la reconstrucción hasta el momento, que ha sido, bueno, es reciente, pero hay muchas personas que están sin casa, que se quejan a diario en los noticieros de que todavía no tienen acceso a sus casas por el lodo, otras comunidades agrícolas también que no pueden sacar sus productos todavía. ¿Cuál es la opinión del FOSDE? Sí, Joan, solo déjame contestar unas que están acá en el panel de preguntas y respuestas. Una de René Estrada que menciona, es decir, que no se pueden acceder a más vacunas ni en forma de donaciones. No, en Honduras no tiene la capacidad logística para almacenar más de 3 millones de dosis a nivel nacional, dado que ya los almacenes se encuentran saturados por los planes de vacunación que se implementan anualmente a los menores de 5 años, ¿no? Tampoco tenemos el personal necesario para poder implementar estas vacunas en la población y no contamos con los fondos para pagarles tampoco al personal, ¿no? Ceteli, si no me equivoco el nombre. ¿Cómo se llama la página para abordar obtener las presentaciones? Bueno, ya mencionó Joan que las presentaciones las van a subir en la página de Facebook de Voto Informado, ¿verdad? Si no me equivoco, y de ahí las pueden descargar, incluso el plan de vacunación de la Secretaría de Salud, ¿no? Oscar Galdames pregunta quién hará la veeduría respecto al proceso de adquisición de las vacunas. Bueno, aquí es un tema bastante importante. Honduras en 2014 aprobó una ley de vacunación, si así se le puede llamar. Evidentemente es otro tema un poco más técnico, en el cual se menciona que Honduras solo puede adquirir vacunas a través de la OPS y los fondos rotatorios que esta organización le da a los Estados miembros, ¿no? Es decir, entonces que la Organización Mundial de la Salud es la que estaría haciendo las veedurías necesarias porque Honduras no puede hacer negociaciones directas con farmacéuticas dada la implementación de esta ley en 2014, ¿no? Este fue incluso una de las principales limitaciones que tuvo Honduras al no poder salir al mercado como lo hizo Costa Rica y como lo hicieron otros países que fueron a negociar directamente con farmacéuticas, ¿no? Honduras lo tiene que hacer a través de organizaciones internacionales
precisamente por el riesgo que ha habido históricamente de corrupción y malversación de insumos sanitarios. Estas eran las preguntas, Joan, que habían pendientes. Si me puedes repetir la tuya respecto al proceso de reconstrucción, yo te lo voy a agradecer. Claro, sí. ¿Cuál es la opinión de, bueno, de vos como estudioso y del FOSDE como institución, cómo ha avanzado la reconstrucción nacional? Bueno, es un tema bastante importante. Yo lo estaba comentando la vez pasada con unos colegas y se hizo incluso un aspecto de análisis en el país, perdón, al interno de la institución. Si ustedes recuerdan, es un tema que incluso ha estado paralizado. No se sabe más información sobre este grupo de notables que se conformó para poder llevar a cabo el plan de reconstrucción nacional a la par del gobierno de la República. No se sabe tampoco cuál es el costo total que al Estado de Honduras le tendrá a incurrir políticas públicas de incentivo a la inversión y a la generación de empleo, y tampoco se tiene una cuantificación formal de cuántos recursos necesita Honduras o cuántos fondos necesita Honduras para implementar el proceso de reconstrucción nacional. Nosotros mencionábamos en FOTE que era necesario poder implementar el proceso de reconstrucción nacional o democratizar el programa o el proyecto de reconstrucción nacional, en el sentido de que todos los sectores económicos, sociales y políticos podrían participar y se sientan representados, porque evidentemente la zona centro, y principalmente Tegucigalpa, no vivió los efectos de esta doble tormenta tropical, como sí lo hizo la zona norte. Por lo tanto, ellos son los encargados de saber cuál es la mejor forma de reconstruir y de limpiar. Y tú lo mencionabas bastante bien, incluso hay personas albergadas que no pueden acceder a 2 meses o casi 3 meses del paso de la tormenta tropical, producto de el lodillo o del lodo y el desastre que se hizo en la zona norte del país. Es un tema que lastimosamente ha estado parado y ha estado opacado además por el tema electoral, como nosotros bien estuvimos denunciando en su momento y como ya era un tema que se veía venir, ¿no? A esto hay que sumarle el plan de vacunación, donde Honduras tiene muchas limitaciones y el contexto es oportuno para poder hablar ya además de una crisis humanitaria que de una crisis económica y social. Nos pregunta Paola Moncada, si los medios de comunicación han publicado esos déficits y qué propone para que un medio periodístico pueda ofrecer alguna forma de ayuda. Ok, bueno, los medios de comunicación de alguna u otra medida han sacado temas o notas económicas, ya sea de las repercusiones del COVID o ya sea de los efectos de ETA y IOTA. Yo creo que aquí lo más importante que puede hacer un medio de comunicación es dar información digerible para el ciudadano, no común y corriente. Acordémonos que con el 70% de la población en condición de pobreza y solo 395,000 jóvenes egresados de la universidad, estos temas que estamos hablando en este momento se vuelven temas bastante abstractos. Si yo le hablo a una persona que está damnificada en un centro de acopio, ya sea en Tegucigalpa o en la zona norte del país, yo le hablo del déficit fiscal o yo le hablo de la deuda externa, estoy hablando en chino, ¿no? Entonces, el trabajo más importante de los medios de comunicación en tema económico es traducir a la realidad nacional todos estos indicadores que nos afectan y que es importante saberlos, porque al final determinan nuestro curso social, económico e incluso democrático en el país. Correcto. Yo voy a agregar algo, Alejandro, para todos, bueno, jóvenes, estudiantes interesados. De alguna forma los medios de comunicación se han democratizado y el poder de las redes sociales también es importante. Entonces, si ustedes pueden buscar información en portales de transparencia y pueden publicarlo en su Twitter si gustan, es un ejercicio válido. Y así se encuentra. El caso de compra sobrevalorada fue un gran trabajo que se hizo a través de Twitter. El colega de Alejandro, Ismael Cepeda, economista y también del FOSDE que nos acompañó, fue quien hizo más bulla, digamos, del caso de las compras irregulares en Copeco con las cafeteras y los televisores. Y eso realmente, pues, esperamos que en algún momento el Ministerio Público proceda con los requerimientos fiscales necesarios. También les recomiendo una iniciativa que se llama Conectas. Se escribe con 2 Ns. Ellos el próximo mes van a tener una convocatoria para un curso de periodismo de investigación. Ellos enseñan un método y también hay algunos fondos para publicar investigaciones. Entonces eso lo pueden buscar, está en Facebook, Conectas con 2 Ns, es lo único. Y también hay muchos medios de comunicación, cuando uno está empezando, pues es tal vez difícil conseguir un trabajo directamente, pero hay muchos medios donde ustedes pueden plantear una idea y esa idea, pues, ellos lo pueden apoyar, pueden ponerles a otro periodista, incluso hay quienes podrían financiar. Entonces, acérquense a los medios independientes. Eso es otro consejo que le podría dar a Paola.
Luego Angie Cabrera nos pide que repitamos la página para obtener la presentación. Van a estar subidas en Voto Informado Honduras en Facebook. Voto Informado Honduras, ahí no hay pierde. Oscar Galdames pregunta, ¿qué programas de mitigación desde el aspecto económico se proponen de parte de la sociedad civil para atajar la crisis humanitaria generada por esos factores que afectaron a Honduras en 2020? Te dejo la palabra, Alejandro. Sí. Nosotros como FODE, Joan y Oscar, publicamos un documento que lo pueden conseguir o leer en la página web del FODE, se llama Plan de Reconversión Económica. Sin embargo, este plan o este documento fue publicado antes del paso de la doble tormenta tropical y ya muy probablemente los panoramas sociales y económicos cambiaron, pero ahí nosotros mencionábamos 10 propuestas en concretas. Una, evidentemente, es un cambio en el modelo económico y no desde un aspecto de vista ideológico, sino volver a generar las oportunidades necesarias a las comunidades rurales que han sido marginadas a través de un modelo de industrialización que se ha implementado en los últimos 20 años en el país, desde 1990, y todo obligado entonces a cambiar toda la matriz económica y productiva del país. En este sentido, nosotros estamos enfatizando en que el gobierno de la República pueda fortalecer las cadenas de valor en la producción de granos básicos para volver a posicionarnos como el granero de Centroamérica, como lo fuimos en la década de los 60 y los 70 del Istmo Centroamericano. Otro de los elementos fundamentales es crear un sistema de financiamiento para los micro, pequeños y medianos productores afectados por la crisis del COVID-19 para que sea más accesible encontrar y reaperturar su negocio, porque acordémonos que uno de los efectos, una de las limitaciones más importantes que ha tenido muchos de los emprendedores en el país es que estos no son bancables, es decir, que no pueden acceder a préstamos formales dentro de la banca comercial y entonces el gobierno de la República a través de sus bancos estatales como Banprovio o Banaresa sí podría generar algún tipo de garantía financiera para la reapertura y la reactivación económica que estamos planteando en ese momento. En el tema de la reconstrucción a través de ETA y IOTA, es empezar a diversificar los centros de comercio y económicos del país. Actualmente nosotros solo tenemos un desarrollo en forma de T. Toda la zona norte, toda la costa norte de Honduras ha sido desarrollada en los últimos 100 años y la zona centro, que abarca Comayagua y Tegucigalpa y la parte centro de Francisco Morazán, principalmente porque ahí estuvo y está actualmente la capital política del país, pero sin embargo tenemos zonas como la zona sur, que también tiene el mismo potencial que tiene la zona norte para poder exportar e importar mercadería o productos, bienes y servicios de diferentes países. Es necesario empezar a crear fuentes de trabajo a través del sector de la construcción. En primera instancia, porque Honduras ha sufrido los embates de ETA y IOTA y han perjudicado en infraestructura y en aspectos viales al país y que necesitamos reconstruirlo. Y en segunda instancia, para diversificar. Honduras, por ejemplo, y yo menciono algunos elementos importantes. Honduras necesita urgentemente, como lo necesitaba hace 200 años atrás, un ferrocarril interoceánico para poder competir con el canal de Panamá, por ejemplo, y darle diferentes alternativas a los productores y a los comerciantes a nivel mundial. Necesita también una carretera exclusiva solo para la carga pesada y a través de que, y en la medida que se van desarrollando estos dos proyectos en concreto, por ejemplo, se van generando empleos, se van generando comercio, se van desarrollando incluso zonas que no están actualmente desarrolladas. Y sobre todo, Honduras necesita, con el paso de esta doble crisis, producto del COVID y de ETA y IOTA, darle un giro de 180 grados al tema del turismo. Acordémonos que en este momento los países que sean bioseguros, si así se le quiere llamar, ¿no? Van a ser los países que más estén exportando, que más exploten el tema del turismo, y Honduras lastimosamente no está ahí. Y que dadas las repercusiones que vivimos en la zona norte, es importante empezar a diversificar esas zonas turísticas en la zona oriente, en la zona occidente y en la zona sur de Honduras, que no hemos explotado. En pocas palabras necesitamos, y una de las sugerencias más importantes es un cambio de paradigma económico, ¿no? En el país y sobre todo apostarle a aquello en lo que nosotros tenemos ventaja competitiva en comparación con el resto del mundo, que es evidentemente el tema de la cultura, el tema de la producción agroalimentaria, el tema de la producción agrícola, ganadería, y ver de qué forma se va avanzando en la medida que nosotros nos vamos especificando en lo que tenemos
ventajas es la tecnificación de la mano de obra. Mientras tanto, muy difícilmente se va a poder hacer. Pero en concreto, y para no quitarle más tiempo, en el FODE puede encontrar este plan de reconversión económica, donde ahí hacemos 10 propuestas concretas y las desarrollamos todas al gobierno de la República para cambiar esta crisis social y económica que estamos atravesando. Gracias, Alejandro. A ver, como última pregunta, si nos puedes explicar en 3 minutos, bueno, la parte fuerte del FOSDE, qué ha significado en endeudamiento, cómo se está manejando por parte del gobierno la crisis de Toyota y cuál es el panorama para los próximos años. Bueno, como lo mencionamos al inicio de la presentación, Honduras tuvo una caída significativa en los ingresos tributarios, es decir, en la recaudación por impuestos. Esto nos obliga automáticamente como país a endeudarnos. Y aquí nosotros siempre hemos dicho que la deuda no es mala y hay que cambiar ese paradigma. La deuda puede ser buena o puede ser mala en la medida en que nosotros lo utilicemos. Lo que sucede con países como el nuestro es que la deuda se ha utilizado para financiar bienes no productivos, es decir, se financian bienes de sueldos y salarios, compras de vehículos, bienes de oficina, que no generan ningún valor productivo, y los proyectos que deberían de financiarse con deuda han quedado totalmente marginados, y esto lo hemos visto en este momento de crisis que estamos atravesando. En ese sentido, entonces, nosotros estimamos que cerca de un 75% del Producto Interno Bruto podría estar endeudado para este final de 2021, que muy probablemente a raíz de la celebración de elecciones se podría incrementar incluso un poquito más, porque el gasto de gobierno en años electorales tiende a incrementarse, y esto ha estado comprobado por evidencia científica, si así se le puede llamar, en los últimos 32 años de democracia que hemos tenido en el país, ¿no? En ese sentido nos genera 3 repercusiones principales. Uno, que como país vamos a tener que destinar más de nuestro presupuesto a pagar servicio de deuda, que es intereses más capital, y vamos a dejar marginados la inversión en educación y salud, que son necesarias en este contexto que estamos viviendo, ¿no? En tercer circunstancia es que nos pone una vulnerabilidad en comparación al mundo, porque quiere decir que en la medida se vayan creando crisis económicas en otros países, nosotros vamos a tener repercusiones económicas también, porque vamos a estar dependiendo monetaria y económicamente de otros países. Y finalmente se genera entonces un desbalance, dado que yo no voy a poder como gobierno implementar políticas públicas adecuadas, tanto para mejorar el bienestar de la población como para mejorar el bienestar de las empresas o generar mayor productividad, porque yo no voy a tener dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, la salida aquí es ver de qué forma se puede buscar una reconversión de deuda, una recolocación de deuda, y todo ese dinero extra o ese ahorro que nos vamos a crear, dirigirlo a un programa de reconstrucción nacional sostenible en el tiempo y sobre todo viable, que actualmente no tenemos. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Procedemos a cerrar solamente dando algunos anuncios. El primero es que la siguiente, en la parte final del webinar de protección de derechos humanos según la emergencia sanitaria, va a ser pospuesta, ya que nuestro compositor mejor dicho, el abogado Joaquín Mejía, y su padre lastimosamente falleció el día de hoy. Entonces, este lo vamos a reprogramar para una próxima fecha. Nosotros se lo vamos a comunicar por las mismas vías. Tenemos sus correos electrónicos en el Zoom y también en las páginas. Tenemos que ponernos de acuerdo con él y le enviamos un abrazo fraterno y le manifestamos nuevamente que lo acompañamos en su dolor. La segunda información es que mañana se presenta por parte de Transparencia Internacional, una de las ONGs más grandes del mundo, el índice de percepción de la corrupción. Este evalúa la corrupción, la percepción de la corrupción, como su nombre lo indica, en cada país. Pueden ver la transmisión en vivo mañana a partir de las 8 a.m. en la página de Facebook de la Asociación por una Sociedad Más Justa, ASJ. Es un tema muy interesante y viene justificado cada año por qué mejora o empeora cada país. Entonces los invito a que estén pendientes de esto. La tercera, que le den seguir a toda la información de revistazo.com. Tiene bastante información también sobre este índice de percepción de la corrupción, también bastantes campañas anticorrupción, y también hay algunas imágenes gráficas y algunos artes sobre el proceso de vacunación que se van a ir publicando durante la semana. Entonces los invitamos a que sigan a Revistazo y también a la página Voto Informado. Como les comenté al principio, Voto Informado busca que jóvenes se integren a la vida política del país para lograr cambios necesarios. Entonces, si están interesados, también pueden enviar un mensaje
integrarse a Voto Informado, y tenemos también una plataforma juvenil por la democracia que es muy activa. Bueno, nuevamente agradecerles por su atención y que estén pendientes de nuestras redes para el cambio de fecha y para la subida de estos videos y los materiales. Que tengan buenas tardes.